Patrimonio. El concepto de patrimonio se remonta al derecho romano. El concepto de patrimonio se remonta al derecho romano temprano, durante la República Romana, periodo en el cual significaba algo así como la propiedad familiar y heredable de los patricios, que quiere decir de los pater o padres, que se transmitía de generación a generación y a la cual todos los miembros de una gens o familia amplia tenían derecho. Posteriormente, en el derecho romano tardío, el dominio llegó a verse como correspondiendo al emperador. Consecuentemente, el concepto de patrimonio se extendió a incluir el derecho que ese emperador, o sea, nominalmente todo el pueblo romano, tenía sobre la totalidad de la propiedad bajo el control de Roma o sus habitantes, similar al concepto moderno de territorio nacional. Repito. Posteriormente, en el derecho romano tardío, el dominio, o sea, las propiedades, llegó a verse como correspondiendo al emperador, o sea, como que era el emperador que lo podía manejar. Consecuentemente, el concepto de patrimonio se extendió a incluir el derecho que ese emperador tenía sobre la totalidad de la propiedad bajo el control de Roma o sus habitantes, similar al concepto moderno de territorio nacional. Entonces aquí tienen una imagen que habla de el patrimonio en la época romana, en donde desde un punto de vista etimológico, patri, en latín onium, significado del patrimonio en la época romana, tiene un amplio sentido en universitas iuris y escrito viene a ser un conjunto de bienes deducidos de las deudas que puedas tener. Teorías del patrimonio. Tenemos 3 teorías. Es doble y más bien confuso sentido del término se mantuvo en la tradición legal hasta aproximadamente la promulgación del Código Napoleónico. Si bien el código mismo trata el concepto de manera superficial, es la perspectiva fuertemente influenciada por la visión liberal, desde la que el término adquirió su connotación de propiedad individual. Sin embargo, tal tratamiento también dio lugar a que una serie de comentaristas interesados originaran lo que ha llegado a llamarse la teoría del patrimonio, dado que las disciplinas sociales modernas tienden a considerar la propiedad como un conjunto de derechos. Esa teoría del patrimonio tiende a referirse a derechos más que a cosas. Patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona jurídica. Lo heredado generalmente se refiere a los bienes y derechos a los que los individuos acceden como miembros de alguna comunidad. Así, por ejemplo, se suele hablar del patrimonio como la herencia debido a la pertenencia a una familia.
Pero también hay patrimonios a los cuales los individuos tienen acceso como miembros de comunidades más amplias, tales como los patrimonios regionales y o nacionales. Por ejemplo, patrimonio industrial, patrimonio nacional, patrimonio histórico, pero además hay los denominados patrimonios culturales. Las teorías del patrimonio, principalmente hay tres, que son teoría clásica, subjetiva o del patrimonio personal o de personalidad, en donde habla que la forma originaria de la teoría clásica, subjetiva o personalista del patrimonio se debe a Aubrey y Rao, quienes la elaboraron con base a los dos artículos del Código Napoleónico que corresponden a los artículos 1863 y 1864 del Código Civil venezolano. Teoría ecléctica. Esta teoría considera que el patrimonio no es independiente de la personalidad y a su vez destaca la afectación común a un fin como elemento unificador del mismo. Otra teoría es la teoría alemana objetiva o del patrimonio afectación. La teoría alemana u objetivista del patrimonio no nació de las críticas a la teoría clásica del patrimonio, sino de elaboraciones propias de la doctrina romanista y pandectista alemana. Sus principales exponentes son Brins y Becker. En el siglo XIX empezó a valorarse lo que conocemos como patrimonio artístico, donde lo público se relacionaba con la historia y se actúa con un interés conservador por los edificios. Pero a principios del siglo XX surge la etnografía, bueno, el término etnografía. Ya el patrimonio no es solo lo físico, sino también lo inmaterial, lo oral, los antiguos oficios, etc. Actualmente patrimonio es un término que está en constante revisión. El patrimonio material y el inmaterial son recursos sociales de beneficio. Es una industria cultural, restaurar para sacar beneficios a los turistas. Se relaciona con la sostenibilidad, incluso la escenografía cultural, como representaciones teatrales en las calles. Entonces, patrimonio no es solo lo heredado por sus parientes, sino es el conjunto de recursos que un pueblo ha creado a lo largo de la historia para asegurar su sobrevivencia y reproducción, la que pertenece a todos. Patrimonio es un legado de las generaciones precedentes y que debe de ser traspasado a las futuras. La idea de desarrollo se relaciona así al desarrollo sostenible y queda referido al medio natural, a la adversidad biológica, a la cultura y a los más diversos aspectos de la realidad. El patrimonio se entiende como un bien interés cultural, centro histórico, conjunto histórico, monumento, patrimonio urbano, rehabilitación urbana. En esta imagen les muestro patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO,
el tango. Todos conocemos el tango, es un baile argentino. El tango se desarrolló en Argentina y Uruguay a partir de tradiciones europeas, africanas y americanas en torno al año 1880. Y se ha vuelto muy popular en todo el mundo por su particular estilo de relacionar a la pareja. Eso mismo llevó a que fuera prohibido en Argentina durante la última dictadura militar, desde el retorno a la democracia en 1983. Fue nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial el 30 de septiembre del 2009. Actualmente el tango es un baile que se practica en diferentes partes del mundo. En Europa es un baile que lo practican gente de todas las edades, no necesariamente jóvenes. Lastimosamente en nuestro país he visto muy poco. En Lima habré asistido a 2 lugares nada más donde se practica el tango. En lo particular, sí, es un baile muy bello, lo aprecio mucho, he intentado yo bailarlo, pero realmente tienes que tener una pareja de baile, obligatoriamente, sola no lo puedes bailar. Y esperar a que el instructor tenga tiempo para bailar contigo, un poquito difícil, créanme. Pero es un baile muy hermoso. Incluso la pizza napolitana también es considerado patrimonio. Por tanto, se llega a la conclusión que la razón principal para proteger esos enclaves es porque significan algo importante para las personas y su significado y valores les confiere un atributo de patrimonio que es la herencia de lugares y cosas especiales. El hecho de proteger estos enclaves que tienen un significado importante para la población, es porque tenemos la responsabilidad de legarlos a las futuras generaciones. Estos lugares, objetos o seres vivos representan algo importante para los individuos en particular y para la sociedad en general. Opciones de desarrollo local, conexión con una memoria colectiva, reafirmación de la identidad, posibilidades de esparcimiento. Entonces aquí les muestro una de las maravillas del mundo actual, que es patrimonio de la humanidad. Todos conocemos Machu Picchu, lo hemos visto en muchas fotos, muchos deben haber ido a Machu Picchu, ¿ya? Es un lugar único, realmente único. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un patrimonio natural y lo que es un patrimonio cultural. El patrimonio natural son las reservas de la biosfera, monumentos naturales, reservas nacionales, parques nacionales. Eso viene a ser patrimonio natural. El patrimonio cultural es mucho más amplio y complejo. Tenemos patrimonio cultural tangible y patrimonio cultural intangible. El patrimonio cultural tangible, tenemos los muebles y los inmuebles. Dentro de los muebles están manuscritos, documentos,
artefactos históricos, colecciones científicas naturales, grabaciones, películas, fotografías, obras de arte y artesanía. Todo eso forma parte del patrimonio cultural tangible mueble. Ahora, patrimonio cultural tangible inmueble. Tenemos los monumentos o sitios arqueológicos, monumentos o sitios históricos, conjuntos arquitectónicos, colecciones científicas, zonas típicas, monumentos públicos, monumentos artísticos, paisajes culturales, ya hablaremos más adelante de lo que significa paisajes culturales, centros industriales y obras de ingeniería. Y dentro de lo que corresponde a patrimonio cultural intangible, tenemos el lenguaje, o sea, los distintos idiomas que puedan existir, idiomas, dialectos, todo lo que pueda servir para comunicarse, las costumbres, las religiones, las leyendas, los mitos y la música. Todo este conjunto forma parte de lo que nosotros hoy entendemos como patrimonio. Recuerden que la palabra patrimonio procede de la antigua Roma, de la palabra padre, que era una herencia que te podían dejar, que era para toda la familia. Eso se entendía como patrimonio en esa época, en la antigua Roma. Después esta palabra fue evolucionando, este concepto fue cambiando, fue evolucionando. Hoy en día el patrimonio es algo de beneficio de muchas personas. En nuestro país existe una serie de personas, artistas, que son consideradas patrimonio cultural vivo. Personas que tienen el arte en sus manos. En Ayacucho hay pintores, escultores de la piedra de Huamanga que hacen maravillas con sus manos, hermosas esculturas que valen por lo menos $3.000, o sea, no es algo barato, por lo menos no para mí, no me resulta barato, ya, pero es un trabajo realmente exquisito. También hay personas, también los tejidos en Ayacucho son una exquisitez, ver esos bordados que hacen en sus faldas, los cuales ustedes seguro los han visto en las fiestas de carnaval, que es una expresión cultural y forma parte del patrimonio del Perú y de Ayacucho principalmente. Ya, expresiones culturales que hay en Arequipa, en Lima, las construcciones en la época de la colonia de Lima son patrimonio cultural, las casonas antiguas, esos balcones limeños, todo eso forma parte del patrimonio cultural. Ni hablar de Ica, tiene por ejemplo las líneas de Nazca, que también son patrimonio cultural del Perú. Y así existe un montón de ejemplos en nuestro país de patrimonio cultural, desde las danzas, desde los distintos idiomas, dialectos en la selva, una serie de dialectos. Ya tenemos el idioma aymara, el idioma quechua y una infinidad de dialectos y muchos otros que se han ido perdiendo. Todo eso forma parte de nuestro patrimonio como país, como nación. No es solo lo que heredamos de nuestros padres,
sino también lo que se debe de cuidar para el futuro. Como les decía, incluso hay comidas en otros países, no sabría decirlo si en el nuestro está considerado como patrimonio, pero sí sé que hay el día del ceviche, el día del pollo al espiedo, ¿no? De diferentes platillos, ¿no? Peruanos que tienen una fecha, ¿no? Donde se les hace como una fiesta, un reconocimiento a los platillos. Así como la causa rellena. Para que ustedes sepan, la causa rellena fue un plato que se creó en la época de... No estoy segura porque como que en la historia no aseguran bien en qué época fue. Lo he leído como que fue creado en la época de la independencia, o sea, estamos hablando de 1820, por ahí, la famosa causa, y lo hacían por la causa. De ahí es que tiene ese nombre causa. Era por la causa. Y era una mezcla, como ustedes ya conocen, la causa rellena, es una mezcla de papa triturada, ¿no? Un poco de ají, algo de sal, la cual era rellenada con pollo, ¿no? O con pescado, si tú querías, o atún, ¿no? Palta, algunas verduritas, y etc. Y a eso, ¿ya? Y la gente que vendía eso donaba una cantidad de dinero vendiendo ese platillo. Entonces, le llaman por la causa, porque no tenía un nombre ese platillo, pero le decían por la causa. Entonces, de ahí es que se quedó como causa. Los jóvenes, causa rellena, causa la limeña, pero es causa. No, los historiadores como que no lo tienen muy claro si fue en la época antes de lograr ser independizados o en la época, en la Guerra del Pacífico, que eso fue entre 1870 aproximadamente, 1880 y tantos, duró ese tiempo, y también lo hacían por la causa. Y así hay una infinidad de platillos, de comidas. Nuevamente les repito, la pizza napolitana es considerada un patrimonio cultural de Italia, más que nada de Nápoles. ¿Ya? Y hay una serie de platillos, de lugares, de paisajes, ¿no? Como este, por ejemplo. ¿Ya? Esto es un paisaje. Ven cómo el cerro y esas montañas han sido transformadas, se ha creado ahí un tambo, porque Machu Picchu era un tambo, que es una ciudadela donde se guardaba cierta alimentos, ¿no? Tengo entendido que era considerado como tambo, no era una ciudad de importancia, en realidad era un tambo. Pero la riqueza de esta construcción es en el emplazamiento que tiene, porque está ubicada en una zona alta, totalmente detrás de una montaña, en una zona de difícil acceso. Incluso si las personas que de seguro han ido, su acceso no es fácil, es altamente complicado. Claro, ya se ha creado un bus que puede subir tranquilamente, pero si tú haces la caminata subiendo con tus piecitos, créanme que yo he tenido que parar 3 veces, 1 porque me faltaba aire y 2 porque el pie totalmente se me acalambraba. Entonces, el acceso no es fácil. De ahí es que las características de Machu Picchu, ¿no? Difícil acceso, es como una pequeña ciudadela que ha sido creada en una zona altamente compleja, que no da muchas facilidades, cómo han llevado toda esa cantidad de piedras, cómo han hecho el diseño, porque tiene varias plataformas, distintos desniveles, entonces ahí la creatividad de sus arquitectos e ingenieros, ¿no? Y cuántos otros, no sé si el nombre correcto para ellos es decirle profesionales, quizá a ellos se les llamaba sabios, algo así, habrán participado para la ejecución y creación de este tambo Machu Picchu. Y ejemplos hay muchos, tenemos muchos. En el mundo hay
muchos lugares que son considerados patrimonio cultural.